a grabar. La clase de hoy es un poco más acerca de programación nuevamente. Esta clase es un poco corta y al mismo tiempo no. ¿Por qué no es corta y al mismo? Porque sí y no. Porque depende de qué velocidad logremos ir. Primero vamos a hablar de los paradigmas de programación, que son, podrías decir, como estilos o conceptos de pensar en cómo van a programar. Luego vamos a hablar del tipo de específico de programación que vamos a estar haciendo en la materia, que se llama programación funcional. Sin embargo, hay otras personas que prefieren imperativo simple. Yo prefiero programación funcional porque es código reutilizable. En su defecto, la otra cosa que se puede hacer es programación orientada a objetos, pero no viene el caso, está fuera de la asignatura e incluye conceptos que son complejos de entender. Tenemos los ciclos for, los ciclos while. El ciclo for es un ciclo finito por número de iteraciones, el ciclo while es un ciclo con condicional. Y repasamos nuevamente cómo crear una función. Porque eso es parte del paradigma que vamos a utilizar. Entonces, como les estaba diciendo antes, en Python normalmente se usan 3 paradigmas. Imperativo simple, no, en serio no. Imperativo es lo peor. ¿Por qué es lo peor? Porque es absolutamente inutilizable después de que ya lo han empleado para un problema. Es decir, ustedes crean algo en imperativo simple y es una solución al problema, sí. ¿Van a poderlo usar para otra cosa? No. Pueden copiar y pegar código de ahí, quizás, dependiendo de cómo lo hayan escrito. Sin embargo, imperativo es algo así como lo más viejo que hay. Luego tenemos el segundo paradigma, que es funcional. Es muy parecido a lo que ustedes han visto en matemática, es en base a funciones. Ustedes ya han trabajado con funciones, saben más o menos de qué va la cosa, y lo que hace es crear funciones que son reutilizables múltiples veces en el código. Y luego tenemos programación orientada a objetos. Este es el mejor paradigma, pero se sale de la materia del curso. Incluye conceptos como lo que es una clase, lo que es un objeto. Básicamente ustedes tratan de hacer que la computadora piense como una persona, o más bien de hacer que sus programas se vean como si ustedes los estuvieran expresando desde su cabeza, de una forma que podría decirse que es altamente subjetiva. ¿Por qué les digo subjetiva? Bueno, porque así como se llama programación orientada a objetos, todo se considera un objeto. Los objetos tienen características, eso es lo que habíamos hablado antes de atributos, lo habíamos discutido en clase. También habíamos discutido acerca de no solo los atributos, sino también de lo que eran los métodos y las funciones y cuál era la diferencia. ¿Recordamos cuál era la diferencia entre un método y una función? ¿Nadie se acuerda cuál es la diferencia entre un método y una función? Alguien incluso salió huyendo. Este, a ver, un método es muy parecido a una función en el sentido de que opera sobre un objeto. Pero la gran diferencia entre un método y una función es que un método es parte de la definición de un objeto. Recordamos que los perros no vuelan, por ejemplo, lo habíamos hablado en otra clase. Un objeto de tipo perro no podría hacer la acción volar, no podría ejecutar el método volar para trasladarse. Pero sí podría ejecutar la función trasladarse. Las funciones son ajenas a los objetos. De hecho, las funciones como tal son objetos. Vamos a ver cada uno a través de un ejemplo. Si nosotros queremos calcular el área y el perímetro de un círculo, tenemos el círculo y además lo condicionamos aquí diciendo que es de radio 5. Simplemente nosotros decimos área es igual a math.pi. Recordamos que math es una librería, pi es nada más que pi es parte de la librería, por el radio elevado al cuadrado. Esta es la forma de elevar algo al cuadrado. Tenemos perímetro es igual a 2 por math.pi por el radio, y cuando pedimos que nos imprima el área y el perímetro, obtenemos los resultados. Sin embargo, si quisiéramos evaluar sobre otro círculo o sobre otra cosa, o sobre otro, si quisiéramos evaluar otro círculo, tendríamos que cambiar el radio del círculo y tendríamos que ejecutar nuevamente todo el código. Esto es de lo que hablamos cuando les digo que el imperativo simple no es realmente reutilizable. De hecho, es casi usar el lenguaje de programación como poco más que una calculadora.
O sea, no tiene realmente toda la parte de pensamiento, la hacen ustedes, la computadora solamente está efectuando. Lo que serían instrucciones muy cortas y muy sencillas. Tienes que modificarlo desde la fuente y tienes que correr todo el archivo para que vuelva nuevamente vuelvas nuevamente a poderlo ejecutar. Cuando hablamos del funcional, bueno, nosotros definimos una función, primero recordamos nuevamente cómo se define una función, tiene un nombre, tiene inputs o entradas y tiene una salida, o muchas salidas, de hecho puede tener. Recordamos que se basa en y es igual a, donde y son las salidas, el proceso es f, y tienen las entradas, que sería esta x que está aquí. Nuevamente, aquí tenemos x es el input, f es el proceso, y y va a ser la salida. No puedo dejar de hacer suficiente énfasis en esto porque ya de hecho durante la práctica se les había olvidado dónde iba el input, dónde iba el nombre. Aquí va el nombre de la función, entre paréntesis, igual que si ustedes escribieran f, entre paréntesis, inputs. Exactamente igual, ¿ok? Entonces, si quisiéramos aplicar el paradigma funcional en el mismo problema que teníamos antes, que es calcular el área y el perímetro, nosotros definimos la función, esta función la llamamos área perímetro, para no escribirlo tan largo, tenemos como entrada el radio, o como input, o variable independiente, o la x, el radio, tenemos que el área va a ser igual a la misma definición que usamos arriba, pi por r al cuadrado, y el perímetro va a ser igual también a la misma definición que usamos allá arriba. Ahora yo regreso, mi función regresa área y perímetro. Tengo área calculada, coma, perímetro calculado. Esta área de aquí corresponde a esta salida de aquí. Y este perímetro de aquí corresponde a este perímetro de aquí. Tengo dos salidas, por lo tanto necesito dos variables que me recojan esas dos salidas. ¿Hasta ahí va claro todo? Sí. Entonces, yo declaro que mi primera variable, coma, mi segunda variable, ambas son de salida, es igual a mi función evaluada en mi input. Como dato particular, este input podría tener el nombre que yo quisiera, y este también, y no necesariamente son iguales. De la misma forma en que yo puedo llamar una función sobre x o la puedo llamar sobre z, f de x, f de z, y la función no me está cambiando es la variable de entrada o el input, pasa lo mismo aquí. Entonces tengo imprimir área cal, imprimir perímetro cal, esos cales de calculado, y obtengo exactamente los mismos resultados. La única diferencia es que si yo quisiera evaluar un nuevo círculo aquí, lo único que tendría que hacer es crear dos nuevas variables de salida, igualarlas a la misma función y cambiar el valor de este radio. Podría poner 7, podría poner 6, podría poner 2. Incluso puedo conservar la primera evaluación aquí arriba y puedo volver a llamar solamente cambiándole el nombre a las variables de salida y colocando mi nuevo input. ¿Quedó eso claro? Lo que hace la programación funcional es crear funciones reutilizables tantas veces como ustedes las necesiten. Sí, quedó claro. Vale, perfecto. Cuando hablamos de la programación orientada a objetos, esto es netamente referencial. No recomiendo que se pongan a inventar, es solamente para que tengan una idea más o menos de cómo va la cosa. Esto es, digamos que, parecido a funcional, pero en esteroides. ¿Ok? La programación orientada a objetos tiene 4 partes. Primero tienen que definir la clase, obviamente. Clase u objeto. Recordamos, por ejemplo, los tipos de variables. Float. Recordamos los tipos de variable como int. Recordamos booleano. Recordamos, por ejemplo, función. ¿Se acuerdan de esa parte que vimos en la clase donde estábamos hablando de los tipos de variables? Me faltó un tipo de variable. ¿Cuál me faltó?
Lo flotante. Float ya lo nombramos. ¿Quién habló? Yo, Andrés. Ok, no fue float. ¿Cuál otro fue? ¿Cuál me falta? ¿Tres? ¿Dos? Cadena no es un tipo de datos. Chat. Es string. Cadena de caracteres. String. ¿Quién habló? Porque dice mi móvil y no sé quién es. Miguel. Hola, Miguel. Hola. Ok. Efectivamente me faltó fue cadena de caracteres. Cuando nosotros creamos un objeto o una clase, en este caso, y así como definimos funciones, definimos clases con la llamada class en vez de la llamada def, le ponemos un nombre. En este caso lo llamamos círculo. Entonces, yo a este círculo primero lo defino o hago hago la definición inicial de lo que son sus atributos. ¿Cuáles son los atributos de un círculo? Bueno, un círculo tiene radio, un círculo tiene área y un círculo tiene perímetro. ¿Ok? Hasta aquí todos siguen conmigo. Y aquí le dije que no le estoy dando el área, no le estoy dando el radio, no le estoy dando el perímetro, no le estoy dando nada. ¿Hasta aquí siguen conmigo? Aquí no importa mucho si se pierden. Lo importante es que tengan una idea general de lo que es un objeto y de más o menos cómo va la cosa. Después de esto, definimos un método. Esto es un método especial que se llama call. Call es como llamar. Entonces es como escribir círculo entre paréntesis y ahora sí le pido el radio. De una sola vez, esto me llena el radio, me llena el perímetro y me llena el área también. Me llena los tres de una vez. Entonces, estas cosas que estaban vacías antes ya no van a estar vacías. Y luego viene que tengo que utilizar esa clase que creé. Esta clase que se llama círculo, yo creo un círculo que voy a llamar círculo 1. Entonces digo que tengo un círculo 1 que es de la clase círculo. Luego llamo ese círculo 1 sobre el radio y obtengo todos los mismos resultados que obtuve con los otros. Como dije, esta lámina es netamente referencial por si acaso algún día ustedes quieren, no sé, lanzarse a programar un poco mejor o un poco más hacia... En realidad no es mejor, porque ahí de hecho eso me traería muchos problemas si me escucha un programador que es fan de la parte de la funcional. Pero hay una gran como pelea entre los que creen que es mejor orientado a objetos y los que creen que es mejor programación funcional. Es potato o potato. Cada uno tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, y de hecho ambas están muy entrelazadas porque los métodos son muy parecidos a las funciones.